¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que Morirte si de querés hambre. morirte. En tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Y Si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? A ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, Bueno, eso es una inmoralidad, bueno, y es una monstruosidad que no se puede aceptar. Bueno, porque eso es la imposición de la perversión sádica del poderoso. Es que ese es el error. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos. Y en el fondo, cuando vos tenés un Estado, ¿sí?, que te saca el 50%, es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo. Es muchísimo peor. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Sin duda el gran vencedor de la jornada electoral de este domingo en las PASO, en las primarias abiertas, fue Javier Milei, que, bueno, lo daban, en realidad se daba como un triple empate, pero en realidad las encuestas le daban como tercera fuerza y realmente quedó primero. Es decir, si aquí vemos, bueno, de los tres partidos, el porcentaje individual de voto global de todo el país, de Argentina, Milei sacó un 30%, Massa fue el segundo más votado de Unión por la Patria con el 21,3%, Bullrich fue quien ganó dentro de las internas en Juntos por el Cambio, el partido de Macri. Digamos que Bullrich es como el ala más escorado a la derecha, sería aquí como la Ayuso en España, muy cercana al discurso y la retórica y la narrativa de Milei. Y Horacio Larreta sacó un 11,3%, el alcalde de Buenos Aires, no sé si es alcalde, como le llaman en Argentina, pero bueno, aquí en España sería el alcalde de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que, bueno, pues ha sido bastante criticado por varios asuntos. Y luego Juan Grabois sacó en torno a un 6%, de tal manera que el partido de La Libertad Avanza de Milei sacó un 30%, Unión por la Patria sacó un 27,3% y Juntos por el Cambio sumando pues un 28,3%, es decir, un 30, 28, 27, de tal manera que dio la sorpresa. Fue, bueno, más que una sorpresa, más o menos se contemplaba que fueran 3/3 y bueno, pues se podía dar la opción de que Milei fuera el más votado precisamente por la división, pero lo que nadie esperaba es que fuera el más votado como formación política. Entonces, bueno, digamos que fue, digamos, una elección clara en cuanto al resultado, una victoria clara de Milei que pues poca gente esperaba. Una de las cosas que se estaba comentando, que los medios le estaban soltando la mano, en los medios principales, evidentemente tiene sus propios medios, etcétera, pero en los sitios donde le daban más bolilla, en medios más grandes, pues le estaban empezando a soltar la mano. Pero evidentemente no, al final yo creo que incluso le han podido, porque se le ha criticado incluso desde medio derecha, que yo creo que incluso le han podido alimentar más, ¿vale? Fijaros que pues cuentas como esta, que vamos a ver que también participa alguien que ha trabajado en medios como Panama Post, vinculado a Atlas Network, a este tipo de fundaciones, o en alguna fundación de la red Atlas Network, que hacen de voceros internacional, de discurso o de ataques a la izquierda, muchas veces con fake news y todo esto, con decenas de miles de bots. Luego vamos a hablar quién está detrás de esta, digamos, performance artificial digital. Pero fijaros más o menos qué es lo que él prometía un poco, es decir, tenía un discurso muy antipolítico. Para nada, el problema son los políticos, hay que acabar con todo, acabar con el Estado, más libertad, menos Estado, que dirían los Chicago Boys, como Sergio Castro, el ministro de Economía con Pinochet. Bueno, pues él sigue llevando el discurso de los Chicago Boys. De hecho, creo que le llama a sus perros, uno se llama Milton y otro Ronald, pues uno será por Ronald Reagan y otro por Milton Friedman. Fijaros, esto es lo que haría con el gobierno. Foto del Estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera.
Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, esa es la frase que repite siempre. Evidentemente, en un país como Argentina, que, bueno, no hace mucho le cantaban que se vayan todos, que no quede ninguno, con las caceroladas, con una inflación tremenda, digamos que un discurso populista, antipolítica, pues funciona bastante bien. El tema es que él es un político y de hecho ha tenido bastantes escándalos también a la hora de conformar, incluso hablaba de pago de coimas para meterlos en la lista o incluso de favores sexuales, bueno, ese tipo de cosas. Y evidentemente hay un elemento del cual también venimos hablando, que el entorno, ¿no? Todas estas fundaciones, ¿no?, que le apoyan, ¿no? La Fundación Libertad, la Fundación Libre, la Fundación Internacional de la Libertad, bueno, todo este rollo de fundaciones, que luego veremos un mini resumen de un tipo, un argentino, que pregunta ¿quiénes son todas estas organizaciones que están apoyando a Milei? Y son las mismas que funcionan aquí, ¿no?, de esa red Atlas Network de la que tanto hablamos. Y no hay que olvidar que lo que defienden todas estas fundaciones precisamente pues es ese principio, ¿no?, de la escuela austriaca o de Hayek, o de la escuela de Chicago de Milton Friedman, de acabar con todo. De hecho, Manso, en esta lucha que había ahora en Vox, uno de los que está atizándole por el giro antiliberal y falangista de Vox, en un vídeo, el que era responsable económico de Vox, dice que en España solo tenía que existir 3 funciones del Estado. Una, la justicia; otra, la defensa interna, que sería la policía; y otra, la defensa externa, que sería el ejército. Esas son las 3 únicas cosas públicas. Lo demás tenía que ser todo privado: las pensiones, la sanidad, la educación. Bueno, pues es la escuela principal, o lo básico, o el resumen más básico de todo, ¿no? Falta total de regulación del Estado, libre mercado en todas sus consecuencias, por muy dañinas que sean. También la entrada de fondos buitres del exterior, nada de pagar impuestos, nada de salario mínimo, nada de servicios públicos, sino que, bueno, pues cada uno que se busque la vida. Y no hay que olvidar precisamente que esta escuela fue uno de los ejes centrales en los golpes de Estado durante la Operación Cóndor, años 70, años 80. Algunos de ellos pues acabaron como ministros de Economía, como la Hoz en Argentina, o Sergio Castro, José Piñera en Chile, que defendían exactamente los mismos principios que defienden todas estas fundaciones. Y de una manera o de otra, toda esta red internacional antidemocrática, aunque tenga algunos principios liberales o teorías liberales económicas que puedan ser defendibles, pero que ya fueron defendidas a golpe de fusil y ahora a golpe de fake news, como vamos a ver. Y sigue siendo unos nostálgicos o negacionistas. En el caso de Milei dice que no hubo 30.000 desaparecidos en Argentina, o defensores como el caso de José Antonio Caz. Aquí en España, pues miembros de Vox defienden, recordar el vicepresidente, por ejemplo, elegido en la Generalitat de Valencia, pues es un torero franquista, dice que la democracia empezó con Franco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues digamos que es algo que resume también la idiosincrasia de toda esta gente que, bueno, pues o son negacionistas o defienden lo que pasó durante los golpes militares, como el propio Bolsonaro, ¿no? Vamos a escuchar qué decía Milei en un acto junto a Bussi, el hijo del mayor criminal junto a Videla que hubo durante la dictadura, el que fue gobernador luego de Tucumán, y que hizo asesinar, desaparecer miles de personas, que luego tiraba mayoritariamente al lago del Cadillal, un enorme lago que hay en la provincia de Tucumán. Llegarme con toda. No hago una visión tuerta, una leída tuerta de la historia, es decir, que es la que ofrece la izquierda, y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? ¿Me puedes dar la lista de los 30.000 desaparecidos? En fin, más allá de eso, luego hay extremos, ¿no? Algunas cosas creo que son fallas para el sentido común de la mayoría,
como es ser el único que no vota a favor de un programa para salvar las vidas en neonatos hasta los 6 meses por un problema que había estadísticamente, un programa para salvar vidas, y dice no, si hay que poner dinero público, no, como que se mueran, libre mercado, ¿sabes? Quien quiera que se lo pague, una cosa así, ¿no? Vamos a escucharle porque no tiene desperdicio. Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Tiene, déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, es la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. En fin, es que es tremendo. Dice por aquí Ardefacha, otro tuit que vi hace poco. Parece un fake, pero en realidad están repitiendo literalmente lo que defiende Javier Milei en este vídeo. Por cierto, Juan Grabois desmonta su argumento infantil elegantemente, toma un ejemplo de cómo contestar sociópata ultraliberal. Una asociación libre de productores, ¿no? Es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas ¿Eso es otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que Morirte si de hambre. querés morirte. En tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Y si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? A ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, bueno, eso es una inmoralidad, y es una monstruosidad que no se puede aceptar. Bueno, porque eso es la imposición de la perversión sádica del poderoso. Es que ese es el error. Ahí está el error. Porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos. Y en el fondo, cuando vos tenés un Estado, ¿sí?, que te saca el 50%, es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo. Es muchísimo peor. Bueno, pues ahí lo tenéis. Tremendo el discurso, que creo que no tiene ningún tipo de... No sé si habrá gente que defienda esto desde el punto de vista racional. Yo creo que solamente desde el punto de vista dogmático, de seguir unos principios hasta el final, puede justificar que se defienda que, bueno, pues que haya un libre mercado de órganos o de brazos o de lo que no haya ningún tipo de control y que haya una libertad total para cualquier cosa, ¿no? También habla de la venta de los hijos, de comprar, bueno, no sé. En definitiva es algo que yo por lo menos no termino de entender, pero que, bueno, ya lo hemos visto en varias ocasiones hasta donde llega ese, creo yo, que extremismo en este tipo de cuestiones de libertad absoluta, que luego no es tanto, porque luego con el aborto sí que no, es como, ahí por ahí no, ahí la libertad para abortar, ya no, ahí como que las mujeres no tienen derecho a ejercer esa libertad de interrumpir el embarazo cuando no es deseado, cuando se dan circunstancias más complejas. Pero, digamos, más allá de, por ejemplo, a Bullrich se le tuvo que votar, dice 15 veces, dice que votó, se le atracó varias veces, tuvieron que cambiar
la máquina. Bueno, fue un quilombo, como dirían los argentinos. También le pasó algo parecido no, pero también Milei, también, bueno, le acusaron de colarse, luego se olvidó de firmar y de... A Bullrich también le dicen que se coló, pero el caso de Milei es que ni firmó ni se olvidó el coger el DNI, y bueno, hubo bastante lío al respecto. Bueno, eso lo veremos, pero yo me quería centrar un poco más en este asunto, que yo creo que una de las claves, sobre todo en Argentina, yo creo que lo hacen bastante bien. Fijaros, porque a mí me ha pasado alguna cosa que no me ha pasado en otros países. Es decir, yo normalmente hago hilos en el cual demuestro que se lanzan noticias falsas y cuentas falsas, muchas veces automatizadas, bots, es decir, que lo demuestro, difundiendo esas noticias falsas, ¿no? En el caso de Argentina, en más de una ocasión, lo que me pasa en otros países, y por eso prácticamente, pues, por ejemplo, ¿no? Es más, dentro de Argentina, Feynman o Canoso, los dos principales periodistas que difunden bulos, cuando les he desmontado su fake news, lo que hacen es bloquearme. Me pasa con la gente de aquí. En su momento, pues, me bloqueó Alvise, Negre, Herman Terz, los Trollstar, bueno, todo. Y eso me pasa en cada uno de los países donde hago hilos de... En vez de responderme y decir lo que usted dice es mentira, tal, me suelen bloquear. Bueno, en Argentina... Lo que me han hecho varias veces es un ataque de un montón de cuentas como si fueran reales, como más o menos diciendo, amigo, qué triste, dedícate, busca laburo, como siempre la misma frase, que veo que lo usan mucho como una retórica de machaque digital. Qué triste, cuánto te pagaron, no sé, es como búscate laburo, qué aburrido que tienes que estar, o ¿no? Cosas, pero cientos y cientos de cuentas, ¿vale? Yo no sé si esto pasa, pero más o menos en el resto de países. Yo creo que en Brasil es posible que sea parecido, pero lo vergonzoso de todo esto es que ya hemos llegado al punto de la impunidad en el que, en este caso, vamos a hablar del estratega, de Fernando Cermedo, el estratega digital de Milei, que públicamente hace entrevistas en las cuales dice: tenemos 50.000 cuentas solamente en Argentina controladas por inteligencia artificial, ¿vale? Creadas y administradas por inteligencia artificial. Solamente en Argentina 50.000 cuentas, ¿vale? El tipo no sé si lo sabéis, es el propietario de La Derecha Diario. A lo mejor os suena una cuenta de Twitter que es La Derecha Diario, que no solamente habla de Argentina, sino que se mete, digamos, a apoyar a toda esta red internacional de espacios antidemocráticos, sea Milei, sea José Antonio Caz, sea Vox en España, sea el uribismo en Colombia, sea el fujimorismo en Perú, digamos en toda América Latina, y en España pues forman parte de estos de la Carta de Madrid, de estas redes de Atlas Network, y al final pues aparte de apoyar a sus candidatos, ¿vale? Bolsonaro, Caz, Milei, etcétera, pues también atacan principalmente a políticos relevantes que son referencia en sus países. Por ejemplo, pues ahora en Ecuador se meten con Correa, no se meten a lo mejor con Luisa, la candidata, o se meten pero secundariamente. Y de hecho, luego veremos o haremos un vídeo específicamente de cómo han movido. De hecho, La Derecha Diario es uno de los que ha movido vinculando el asesinato con Correa, pero que ya lo hemos visto también cómo quisieron dejar caer que el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner era todo mentira, que estaba todo armado, y esto lo hacen con decenas de miles de cuentas y con decenas de diarios, porque no solamente tiene La Derecha Diario, sino que tiene varias decenas de medios de comunicación. Y él anteriormente fue también asesor de Bolsonaro. De hecho, ha venido varias veces a reunirse o ha ido a Argentina de la mano de Fernando Cermedo. Él es conocido ahí, y La Derecha Diario tiene una versión también brasileña. Él es uno de los promotores de las campañas Brasil was stolen, no solamente en Brasil, sino a nivel internacional, con la teoría trumpista del fraude electoral, ¿vale? El fraude electoral, que ya sabéis que se ha repetido en muchos sitios, con el hashtag que luego acabó con el asalto a los tres poderes. Recordar que también pues están presentes en la CEPAC y en estos encuentros internacionales, y también precisamente allí pues el propio Steve Bannon alentó a dar ese golpe de estado a los Freedom Fighters, ¿no? Le llamaba para defender la democracia, ¿no? Usando el principio de transposición o victimizándose. Bueno, pues ahí lo veis. Este es el tipo, para que veáis, no sé si recordáis esta campaña o algunos de los bulos que difundieron, es que C5N cargó la nota diciendo que hubo un intento de asesinato 5 horas antes de que ocurriese. Bueno, esto ya sabéis que es totalmente imposible, y lo difundieron y lo retuitearon con miles
con miles de cuentas. Bueno, otro bulo que sacaron, Germán Tez, de los que más lo difunde, es que en la foto del intento de asesinato los 5 dedos estaban fuera del gatillo, es decir, que no era imposible porque no había un sexto gatillo. Luego pues difundieron, entre otras cosas, que era con una pistola de agua. Incluso, fijaros, otra de las cosas que difundieron es que cuando lo detuvieron al tipo este, que está, bueno, luego vimos que forma parte de un grupo, de una red criminal más numerosa, muy vinculado a la derecha política del país, que le dieron 3 palos verdes, 3 millones de pesos, y como que lo están felicitando y como que le pagaron y le dicen muy bien, chaval, y que lo soltaron, ¿no? Bueno, todo esto con es decir, millones de visualizaciones porque está retuiteado por miles de las cuentas falsas que ellos incluso asumen y confirman que administran, ¿no? Bueno, lo curioso, y es algo de lo que yo vengo hablando, y de hecho yo no sabía que era la red Atlas Network, precisamente quienes siempre están, y lo vamos a ver también en las mentiras difundidas. Si nosotros vemos, si hacéis una búsqueda, si podéis, tenéis herramientas de análisis, quiénes son las cuentas que han tenido más impacto usando la palabra Villavicencio, vais a encontrar que las 15, 20 primeras cuentas con más impacto, todas tienen que ver con fundaciones de la red Atlas Network. O han trabajado para alguna de esas fundaciones, o son miembros de las fundaciones, y son retuiteados por miles y miles de bots, ¿vale? Con la narrativa, todos con la misma narrativa. En este caso, luego lo veremos, pero este corte de un vídeo explica la relación de Milei con todas estas fundaciones, que es la misma que podemos encontrar aquí con Vox, o con Ayuso, Cayetana, Girauta, bueno, todos los soldados de la batalla cultural, pero que podemos encontrar exactamente igual alrededor de Bolsonaro, alrededor de Kass, alrededor de Uribe, etc. Vamos a ver este resumen que yo creo que lo explica bastante Llama la bien. atención que ideas viejas ya aplicadas vuelvan con tanta fuerza y coordinación. ¿Quién está realmente detrás de este regreso? Mientras buscaba información sobre la forma de financiamiento de los grupos libertarios desde la redacción, la de mi casa, algo me llamó la atención. Muchos de los videos de charlas y entrevistas con las principales figuras del movimiento, Milei, Espert, Laje, etc., estaban auspiciados por un pequeño grupo de fundaciones. Muchas gracias a la Fundación Naman, gracias a la Fundación Libertad. Antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Liberal. Gracias al patrocinio de la Fundación Atlas. Se agradece en nombre de toda la Fundación Liberal. Te quiero agradecer, Edu, querido. Pueden buscarlo en el canal de YouTube de Fundación Club de la Libertad. Soy el director. Ni hablar de los youtubers o fallatubers o como lo queréis llamar. De lo primero que hacen es crear o contratar muchos influencers o crear una network, una red de influencers que estén en YouTube, en diferentes plataformas, pero principalmente en YouTube, ¿no? Es algo también característico de todos estos movimientos, cada uno de los países. Crear una red de influencers en todas las plataformas digitales con contenido propio, con contenido variado, que se hagan sinergia entre ellos. Director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Argentina. Lo llamativo es la enorme cantidad de dinero que manejan estas fundaciones, que son prácticamente desconocidas para el público general, pero que funcionan como virtuales medios de comunicación, con consejos directivos muy numerosos, columnas periódicas de especialistas para un público fantasma, presencia en medios grandes y universidades privadas, charlas en hoteles 5 estrellas con toda la pompa, y encima consiguen oradores carísimos como Mario Vargas Llosa, entrevistado por Marcelo Longobardi, o no. Bueno, en realidad no es que consigan oradores muy caros, sino que este tipo es presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, que aunque es española y él es peruano, también de doble nacionalidad, pues junto a FAES y José María Aznar y el Instituto Atlántico de Gobierno, que es otra organización dentro de la red Atlas Network, son los principales promotores de estas fundaciones en América Latina, formándolos, haciendo networking desde hace décadas, ¿no? Y Vargas Llosa, ya sabéis que es el cenizo que en cada elecciones pues apoya al candidato de esta red, que casi siempre es el líder o el candidato de derecha con más opciones en ese país, aunque últimamente en América Latina pues han perdido la mayoría de las veces. Exclusivas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Aunque las fundaciones se entrecruzan y a veces comparten espacios y nombres con otras fundaciones de Latinoamérica, las que tienen más presencia en Argentina parecen ser la Fundación Atlas, que tiene oficinas en este edificio de Puerto Madero, y la Fundación Libertad, que se compró este tremendo edificio en la costanera de Rosario. No me quiero imaginar lo que deben ser esas expensas reguladas por la oferta y la demanda. Muy bien.
Si uno entra a los sitios de estas fundaciones, ve que hay muchas empresas argentinas que figuran como, entre comillas, socias. La mayoría son entidades financieras y bancos o empresas del agro, que evidentemente están muy comprometidos con la causa libertaria. Pero me llamó la atención que la Fundación Libertad, entre todas las empresas donantes, ubica en el lugar de privilegio de su página, en la categoría platino, por encima de Vicentín, a una fundación llamada Atlas Network. Y esto es clave. Bueno, os recomiendo el vídeo este, que la verdad es que es espectacular. Nico Gutman es el autor y es de los mejores vídeos, que es verdad que es en clave argentina totalmente. Pero bueno, ya que estamos hablando de Argentina, bueno, pues os lo recomiendo. De hecho, fijaros, porque lo que os hablaba antes del populismo, creo que este vídeo lo explica muy bien, ese populismo antipolítico. Bueno, yo creo que en cierta manera ha cogido algunos elementos, por ejemplo, de Podemos usando la palabra casta, pero claro, sí, en este caso, más que la casta habla de los políticos. Todos los políticos, porque Podemos era más como cierta parte de la política que era, en realidad era no solamente la política, sino de esa élite que tiene los privilegios, banqueros, empresas del IBEX 35, tal. Bueno, aquí es más antipolítica total, populista, antipolítica. Claro, y él fue famoso porque él realmente lleva 2 o 3 años en el escenario político, pero él ya vino preparado con ese discurso, con todas estas fundaciones, insultando, haciendo antipolítica, que encaja muy bien en el momento actual político de Argentina. Pero claro, cuando tú hablas todo mal de la política, pero tú te conviertes en político con los beneplácitos que ellos tienen, un poco parecido le pasaba a Vox, que iba a acabar con todo el gasto. Luego vemos que son los primeros que se suben el sueldo por encima de cualquier otro partido, ¿no? Pero este vídeo creo que también explica bastante bien ese discurso reaccionario, populista, antipolítica. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. Somos los únicos que le enrostramos Todos estos vídeos son antes de que él se hiciera político. A los políticos, que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos, porque para mí son todos excremento humano. ¿Qué son los parásitos? Claro. Los políticos, la corporación política. Los políticos son una suerte de sociópatas. Políticos son seres miserables, despreciables. Ustedes son los parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales. Mis enemigos son los políticos. Ustedes son lo peor. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de hacerse del poder. Ustedes son la decadencia. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Y vivir a costa de nuestro esfuerzo. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. El cáncer es el sector privado. Estas ratas porque no sirven para nada. El verdadero enemigo es el político. La pregunta que te quiero hacer es, Javier, ¿qué hay de cierto sobre el rumor que he leído por ahí que estás pensando seriamente meterte en política? Ese rumor es una certeza. Definitivamente me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Bueno, evidentemente José Luis Esper, que era el que estaba en el partido, no sé, han ido cambiando también de nombre, pero evidentemente el que llama la atención con este discurso y que, digamos, que entra muy bien en la Argentina actual, pues Emilio. Otra cosa es que lo que haya después de rascar, bueno, pues no sea tan bonito. Pero bueno, ahí comentaba, ¿no? Lo del que es propietario de La Derecha Diario, habéis visto el vídeo, y cómo pues al final el tipo se rodea de gente como el hijo de Bussi o el propio Bussi. Él confirmó en su momento, Javier Milei reconoció que había estado trabajando en política, y nada más y nada menos con el genocida Antonio Bussi, que bueno, pues el padre del tipo que se presentó en Tucumán con malos resultados, pero que es el socio de Milei, y que bueno, pues me imagino que Milei es negacionista, pero Bussi debe ser defensor de lo que hizo su padre, y que los zurdos de mierda, como dice Milei, pues donde mejor están, pues es enterrado. En todo caso, fijaros, porque estuve siguiendo la transmisión. Quiero coger dos momentos. En estas conexiones están todo el rato como entrevistándole, aparece por ahí de... Mira, ahí está. ¿Veis? ¿Veis este tipo? ¿Lo veis? Ahí lo están entrevistando. Que vienen de las filas del bolsonarismo.
Este es el búnker de La Libertad Avanza y veis Contra que Milei sabemos que hay el más solicitado por los medios es precisamente el estratega digital. una relación, un vínculo ahí muy estrecho y todos muy optimistas, pero no quieren dar números todavía. Claro. Bueno, Emi, de hecho, Bolsonaro publicó un video manifestando públicamente su apoyo a Javier Milei. Entonces, el clima, por lo menos Eso que es vos bastante percibís normal. ahí... Bueno, que fijaros eso, ¿no? El detalle que yo me fijé, digo, mira, precisamente el tipo este, que poca gente lo conoce, pero que aparte tiene la cara dura de decir tengo cuentas falsas y aparte un blog de fake news, bueno, varios, y es como la principal herramienta que usamos y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, para cerrar el tema de Argentina, pasaron dos cosas bastante llamativas precisamente, una con Milei y otra con Bullrich, ¿vale? Que son como Abascal y Ayuso, a quienes vendrían a ser, ¿no? Algo así. Vamos primero con Milei, que fue criticado por elecciones. Así votaba Milei en medio del amontonamiento con 2 perlitas, no dobló la boleta, se olvidó el DNI. También le criticaron de Javier Milei. Le criticaron por colarse. ¿Vos sos seguridad de Javier Milei? ¿Vos sos seguridad de Milei? Recién dijiste eso. Luego uno de seguridad tuvo ahí un conflicto con una periodista. Maleducado, vos sí sos. ¿Y vos quién sos? ¿Sos de la Junta Nacional Electoral? Bueno, ¿vos sos de Junta Nacional Electoral? Bueno, mira, este tipo, este rubio este que es joven, que es de la Fundación, sección joven de la Fundación Libertad, creo que es pareja de Julia Rolón. Bueno, digamos que este fue la cuenta suya que hizo los tweets con más retweets con las mentiras sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Este mismo tipo, con 20 años, 22, 23 años. Luego está Agustín Antonetti, que es otra de las cuentas de la Fundación Libertad, que tiene 14.000, 20.000 retweets. Son como las cuentas con más impacto, de cuentas random, que la gente no tiene que conocerle, pero como le dan tantos bots, tienen como la narrativa, es como hay que hablar de esto, este es el bulo que hay que difundir, y todos replican, ¿no? De manera artificial, pero también de manera orgánica. Está atentando contra la libre expresión de los periodistas. Me acaba de pegar un puñetazo en la espalda. Bueno, visto que había ahí sus piñas y su historia. ¿Qué le parece una votación así de caótica? Y ahí le van a recordar. ¿No pudiste hacer más rápido? Le acaban de pegar una piña, permiso. Tiene que firmar, Javier. Ahí le recuerdan que tiene que firmar, que no ha firmado, y que se le olvidó el DNI. Y se dio cuenta después de haber votado y de haber seguido y de pelear. No soy operadora, soy periodista. ¿Vos quién sos? Yo soy un ciudadano normal que está Perfecto, ¿y qué estás haciendo acá? Sí, acá sí, porque hay gente que está votando y estás violentando el lugar. Buenísimo. Entonces ejercelos con... Bueno, se nota la tensión en el ambiente, la polarización que hay en Argentina. Me digas, ¿cómo te llamas? Es tremendo. Gracias, bueno, Franco Antunes, sos muy mal esto educado. ocurrió, y lo otro que ocurrió, que fue de lo que más se habló, es que le falló 7 veces el sistema de votación a la señora Bullrich, que algo así como la señora Ayuso, la ala derecha del partido de Macri, y que, bueno, lo narraban así. Muchos vecinos se preguntan, ¿qué pasa si nos pasa esto? Pero es que a nosotros, ¿qué hacemos? A nosotros nos ocurre, Mario. Estamos preguntando al Instituto General Electoral, ¿qué pasa? Le estoy preguntando, ¿qué pasa con una máquina que se traba? Hay otra máquina, hay un... Una de las cosas raras es que hacen voto como electrónico. Y no tenemos que no termino de entender. Lo fácil sería, pues luego yo, la papeleta y luego se recuentan y hay, ¿no? Al final yo creo que es más fácil el tema del fraude con voto electrónico. O llegó Bullrich y pasó esto, ¿no? Si es hasta el momento... Sí. Hasta el momento no había reporte de, por lo menos en esa máquina, de problemas, pero... Bueno, hubo sí que reiniciar algunas otras. Bueno, ella luego salió a hacer declaraciones y dijo que votó 15 veces y que cambiaron 2 veces de máquina. Y una situación de tensión. Aquí lo que dicen, que demoró 28 minutos, en el medio también le asistieron 2 técnicos y cambiaron 2 veces de máquina. Ahí pasó, parece, ¿no? Está funcionando. Parece Veis que siempre insultos, piques. Ahí está, anduvo. Arrancó. Tuvieron que abrirla y después volvió a entrar. Se queda con los anteojos. Bueno, eso fue el otro anecdótico que ocurrió, y simplemente por reflexionar, digamos que en la izquierda, bueno, para mí la derecha ya ganó en el momento que Massa es el candidato de la izquierda. Es como, de hecho no han movilizado, creo que ha habido 5 puntos menos de movilización en las elecciones. Creo que la gente más a la izquierda, digamos de esta coalición, se quedó en casa.
Yo creo que no va a pasar en las generales de octubre, sobre todo después de haber ganado Milei. Y digamos que la parte más a la izquierda estaba Juan Grabois, ¿vale? Que hizo este discurso. Habló Grabois antes que Massa, con un discurso muy cañero, metiéndole caña a su rival en las primarias, porque estos son como primarias, pero donde votan todo el mundo, pero siendo leales, es decir, no nos vais a callar, vamos a seguir criticando los acuerdos con el FMI, el no sé qué, no sé cuánto, pero creo que llega a decir, nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y en esta campaña nosotros prometimos que aceptaremos el resultado, pero no nos callaremos. Unión por la Patria. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Ahí esto ponen, habla Sergio Massa. No habla Sergio Massa, se suponía, porque él ya había hablado antes, ya cuando... aquí fijaros, están en el 81 y son las 12 de la noche, ¿vale? Esto ocurrió a las 12 de la noche al 81%, era 30-90, con el 60 tenía el 32, luego quedó en el 30-00 o en el 29 con algo, y este subió al 6, Sergio Massa al 22, bueno... fijaros el discurso porque es bastante potente y cañero, pero al mismo tiempo de apoyo a Massa. Entonces como que hubo dos frentes pidiendo votos diferentes electorales, pero que luego se unen para las generales. Lugar, creo que a la canción vamos a tener que agregarle, a pesar de los atentados y las proscripciones, a pesar de la persecución salvaje de esa gran líder del pueblo argentino, que nos dio tantos años de felicidad, y a quien quiero mandarle un enorme abrazo desde acá, Cristina Fernández de Kirchner, gracias por todo lo que hiciste por este pueblo. Perdón si no te defendimos lo suficiente. Y sabé que del corazón de tu gente, desde los barrios, desde el norte grande y la Patagonia, no te va a sacar ningún delincuente armado, ningún juez corrupto, ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia. Bueno, ojo, porque ahí ya sabéis que dentro de esta unión hay como dos almas, una la de Massa, Alberto Fernández, bueno, más tibio, y otra la del kirchnerismo, que, como sabéis, ha sufrido una campaña brutal, en este caso Cristina Fernández. Varias de las causas se han desmontado, como el de los cuadernos, que lleva sin hacerse peritaje durante mucho tiempo. Una investigación por otra causa abierta que se ha fotocopiado ese cuaderno ha demostrado que era todo manipulado y que al final lleva años sufriendo campañas mediáticas, políticas y judiciales que al final le han sacado de la vía política. Y digamos que al final se ha cedido a una versión más a la derecha, o de la misma línea, o incluso un poquito más a la derecha que Alberto Fernández, con Massa, ministro de Economía, bueno, más visto con más calidez por el FMI o los Estados Unidos, y en este caso Grabois pues significa todo lo contrario, incluso diría un ala izquierda dentro del kirchnerismo, ¿no? Aunque es verdad vinculado a movimientos cristianos, al Papa, etcétera, pero muy pegado a las villas miserias, a la gente de clase más humilde, y bueno, pues como una izquierda Pepito Grillo de principio, que es insobornable, ¿no? Y bueno, aquí, como deja claro, voy a ser leal, pero os leo la cartilla antes de nada. En segundo lugar, ganamos la provincia de Buenos Aires, loco. Kicillof, que es, digamos, de la Cámpora y de la Cámpora, es 100% kirchnerista, sacó el mejor resultado, porque al final también, fijaros, un 21%. Massa, que es muy mal resultado, y Kicillof sacó un 38%. Creo que sacó un 10% más que la suma de Sergio Massa y Grabois en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina. Así que incluso hablan que el mejor candidato hubiera sido Kicillof, pero quizás para la próxima, ¿no? En este caso, lo que creo que no es buena idea es poner al ministro de Economía cuando hay una inflación del copón, ¿no? Creo que está a 600 pesos cada dólar. Y les puedo asegurar Bueno, yo creo que lo que está claro también
es que quien sostiene al movimiento, yo creo que el kirchnerismo, sobre todo de militancia de base, aunque el candidato no pertenezca a esa parte, pero veis aquí como incluso el acto Massa queda como en último lugar, ¿no? Y al final se le da predominio al discurso de Grabois, por ejemplo, ¿no? Que es bastante cañero. Y les puedo asegurar, porque me tocó vivirlo de cerca, nunca en tantos años de militancia, tengo 40, milito desde los 18, nunca vi algo tan miserable, tan canalla, como la utilización política y la instrumentalización de la muerte y de la sangre que hizo Grindetti, que hizo Kravitz y que hizo Bullrich durante estos últimos días. Si recordáis, hablamos la semana pasada de la utilización de la violencia con la muerte de una niña de 11 años, luego también vimos la violencia de la policía, cómo Bullrich la justificaba, la mano dura, etcétera. Y es verdad que el uso político, todo esto mediático, digital, funciona bastante bien, y también creo que da también cierta explicación puede dar también cierta explicación del resultado, el movimiento también que ha habido hacia la derecha. La Argentina inhumana y cruel que no vamos a dejar pasar. En tercer lugar, nosotros, desde Justa y Soberana, decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos, y por eso estamos acá, para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. Pero nosotros no vamos a dejar de plantear que es necesario que la Argentina cancele el acuerdo espurio y recupere lo fugado durante esa gran estafa de Macri que nos trajo al Fondo Monetario Internacional y es un ancla para el pueblo argentino. No vamos a dejar de plantear la estatización de Edenor, de Edesur y de todos los bienes comunes de la Argentina para que sean patrimonio absoluto del pueblo. Ni vamos a dejar de plantear la distribución de la tierra para las familias argentinas, los campesinos y pequeños productores. Sabemos que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero también sabemos que a la Argentina la acechan los buitres de afuera que nos quieren cortar la cabeza y los monstruos de adentro que nos proponen la destrucción de los elementos básicos del humanismo, de la convivencia, de la democracia, que reniegan del propio concepto de justicia social. Y como tenemos claro qué es lo que tenemos enfrente, con absoluta firmeza, les digo que toda nuestra fuerza y toda nuestra militancia, a partir de este momento, se pone a disposición del Comando de Campaña de Unión por la Patria para militar en todos los rincones del país una victoria de nuestro espacio. Bueno, ahí veis a Massa, que es el candidato, con cara de... Gran parte del discurso de Grabois no le ha gustado nada, pero, es decir, decimos todo esto, que seguramente no le gusta a Massa, pero vamos a militar para apoyar ahora a Massa, que es el candidato. Bueno, yo creo que como ejemplo, lectura de lo que no ha pasado en España, por ejemplo, pero bueno, digamos que la ala más izquierdista, incluso a la izquierda del kirchnerismo en general, pero creo que un 6% es un buen resultado para dentro, es decir, internamente no lo ha apoyado nadie, ningún medio, ni los medios propios del partido, ni del entorno, políticamente no se le ha dado mucho espacio, pero ha sacado un buen resultado y creo que como bastante coherencia. De hecho, Ofelia Fernández, que es de mis políticas favoritas, también le ha apoyado, pero el resto han apoyado a Massa, así que bueno, dentro de lo que cabe, buen resultado, y sobre todo destacar que Kicillof sacó el mejor resultado y aspira a ser el favorito de repetir como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande. Así que nada, espero que con esto haya hecho un mapa. Yo creo, por ahí hay apuestas de que puede ocurrir. Creo que hay dentro de la izquierda, por todo lo que ha ocurrido, y puede que haya elementos parecidos a lo que ha ocurrido en España, pues hay mucha izquierda que no se ha movido, como pasó en las municipales y en las autonómicas en España, pero que después de ver la victoria de Milei van a ir a votar y se van a movilizar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que son en octubre, y creo que Massa
sí que va a ser uno de los dos candidatos que pasen. Y creo que va a haber segunda vuelta, no va a haber mayoría absoluta. Y mi duda es si quien va a disputarse con Massa va a ser o bien Milei o bien Bullrich. Esa es mi duda. Pero, en todo caso, creo que los favoritos en la derecha sea Bullrich o sea Milei, porque la mayoría de las dos fuerzas van a votar a segunda vuelta a la formación de derecha. Si acaso tendría más opciones Massa con Milei, porque a lo mejor dentro del espacio de Macri a lo mejor ahí está más centrado y votarían, pero bueno, todo esto serían quinielas muy complicadas y creo que... No sé si Milei sería favorito, yo creo que a lo mejor dentro de la derecha daría miedo a la hora de votarle, ¿no? También se ha criminalizado bastante a su espacio, entonces bueno, habría que verlo, pero en todo caso todo pinta que va a ganar la derecha y la duda estaría quién pasa a segunda vuelta, teniendo en cuenta que es muy difícil que haya que gane en primera vuelta nadie. Creo que lo más difícil es que pasen las dos formaciones de derecha, porque creo que se reactivará el voto de izquierda, y por otra parte creo que va a estar disputado, ¿no? Creo que pasa Massa y que sea Bullrich o sea Milei quien pase segunda vuelta, seguramente sea la opción ganadora y quien conforme el gobierno. Creo que tiene que pasar un milagro para que ocurra otra cosa. Creo que también porque ha habido un gobierno desastroso de la izquierda, de Alberto Fernández. Creo que no han hecho casi nada. Creo que pocos inputs favorables tiene el gobierno. Así que, bueno, y aparte económicamente es un desastre, la inflación, etcétera. Así que creo que pues también el pueblo le penaliza. Ahora, también creo que ahí está la derecha, ya lo hizo Macri en su momento, para demostrar que lo pueden hacer peor todavía. Así que nada, bueno, este es mi resumen de mi visión de lo que ocurre en Argentina. Sobre todo también creo que es elemento clave, no solamente de la victoria de Milei, sino de buenos resultados, de modus operandi, que no es muy democrático, del uso de mentiras, odio, alimentado con cuentas falsas y bots, que, bueno, hasta presumen el estratega digital de tener diarios de fake news y bots que masivamente difunden esto para ganar el relato digitalmente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.